Era la madrugada del 25 de enero de 1995 cuando una señal inesperada apareció en los sistemas de alerta temprana de Rusia. En una sala de monitoreo militar, varias pantallas comenzaron a parpadear con una advertencia que ningún operador quería ver: posible lanzamiento de misil balístico. En cuestión de segundos, el silencio del centro de comando se rompió con el sonido de las alarmas. En los monitores, un objeto ascendía desde el Atlántico Norte con una trayectoria que, según los algoritmos de detección, coincidía con el perfil de un misil nuclear lanzado desde un submarino. Durante décadas, ese tipo de señal había sido el escenario más temido de la estrategia militar de la Guerra Fría, un ataque nuclear sorpresa, diseñado para cegar los sistemas de defensa antes de un ataque masivo. Si la alerta era real, el mundo tenía solo unos minutos antes de que comenzara una guerra nuclear, pero lo que los radares estaban detectando no era un arma, era un cohete científico noruego, un pequeño vehículo de investigación atmosférica lanzado para estudiar las auroras boreales. Aún así, durante varios minutos, el destino del planeta estuvo suspendido entre la interpretación de un radar y la decisión de un solo hombre. Para entender cómo un experimento científico estuvo a punto de provocar una guerra nuclear, hay que retroceder al contexto de la década de los 90. La Guerra Fría había terminado oficialmente pocos años antes. La Unión Soviética se había disuelto en 1991, dando lugar a una nueva federación, la Federación Rusa. Sin embargo, el final político del conflicto no significó el desmantelamiento inmediato de los sistemas militares que ambas superpotencias habían construido durante décadas. Los radares de alerta temprana seguían operando, los protocolos de respuesta nuclear seguían activos, y miles de misiles nucleares permanecían en estado de alerta permanente. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían desarrollado sistemas capaces de detectar lanzamientos de misiles en cuestión de segundos. Estos sistemas combinaban radares terrestres, satélites infrarrojos y centros de análisis capaces de evaluar trayectorias balísticas casi en tiempo real. El objetivo era simple: detectar un ataque enemigo lo suficientemente rápido como para lanzar una respuesta antes de que los misiles impactaran. Este concepto estratégico era conocido como lanzamiento bajo advertencia. La lógica detrás de esa doctrina era brutal. Si un país detectaba un ataque nuclear entrante, debía lanzar su propio arsenal antes de ser destruido. Eso significaba que, en ciertos escenarios, los líderes tenían apenas unos minutos para decidir el destino del mundo. En la mañana del 25 de enero de 1995, esa teoría estuvo a punto de convertirse en realidad. Ese día, desde una base de lanzamiento en Andoya, Noruega, un equipo internacional de científicos preparaba el lanzamiento de un cohete de investigación llamado Black Brant 12, Black Brant 9. Este tipo de cohetes no estaba diseñado para transportar armas ni satélites. Su propósito era mucho más modesto: estudiar fenómenos atmosféricos en la alta atmósfera. En esta misión específica, los científicos buscaban analizar la interacción entre partículas solares y el campo magnético terrestre, un fenómeno que produce las espectaculares auroras boreales. El plan era lanzar el cohete a gran altitud, donde liberaría instrumentos de medición antes de descender nuevamente hacia el océano. Antes del lanzamiento, el gobierno noruego había cumplido con los protocolos internacionales habituales y había notificado a varios países, incluida Rusia, sobre la operación científica. Sin embargo, esa información nunca llegó a los operadores que vigilaban los radares rusos. Cuando el cohete despegó y comenzó a ascender hacia la atmósfera superior, su firma en los radares coincidió con algo mucho más preocupante. Los sistemas rusos detectaron un objeto que ascendía rápidamente desde el Atlántico Norte, siguiendo una trayectoria balística. Para los algoritmos militares, aquello parecía alarmantemente familiar. El perfil coincidía con el de un misil Trident lanzado desde un submarino nuclear. Este tipo de ataque tenía un propósito específico en la estrategia nuclear: detonar una carga a gran altitud para generar un pulso electromagnético que inutilizara los sistemas de radar y comunicación del enemigo antes de un ataque nuclear masivo. Desde el punto de vista militar, era exactamente el tipo de maniobra que precedería a una guerra nuclear. Cuando los radares rusos detectaron la trayectoria del objeto, el sistema de alerta temprana activó inmediatamente los protocolos de emergencia. La señal ascendió rápidamente por la cadena de mando militar. Minutos después, la información
llegó al Kremlin. Por primera vez en la historia moderna de Rusia, el presidente recibió una alerta de posible ataque nuclear en curso. Ese presidente era Boris Yeltsin. En cuestión de instantes, el sistema de mando nuclear ruso activó un procedimiento extremadamente raro. El presidente recibió el maletín nuclear, conocido como Shaget. Dentro de ese sistema se encontraban los códigos y canales de comunicación necesarios para autorizar un contraataque nuclear. Mientras tanto, en los centros de comando rusos, los operadores analizaban la trayectoria del objeto detectado. El radar indicaba que el vehículo seguía ascendiendo. Si el objeto liberaba una carga nuclear en su punto más alto, podría generar un pulso electromagnético que dejara ciegos a los sistemas defensivos rusos. El reloj avanzaba. En la lógica de la doctrina de lanzamiento bajo advertencia, Rusia tenía solo unos minutos para decidir si responder. Un error de interpretación podía significar el comienzo de una guerra nuclear global. Durante varios minutos tensos, los analistas siguieron la trayectoria del objeto mientras ascendía a la atmósfera superior. Entonces, comenzaron a notar algo extraño. La velocidad no coincidía exactamente con la de un misil nuclear estratégico. La trayectoria tampoco parecía dirigirse hacia territorio ruso. En lugar de continuar en una ruta balística típica hacia un objetivo, el objeto comenzaba a mostrar un patrón diferente. Los cálculos indicaban que se trataba de un vehículo científico que alcanzaría su apogeo antes de descender nuevamente hacia el océano. La amenaza comenzaba a perder credibilidad. Finalmente, los radares confirmaron que el objeto no representaba un ataque nuclear. El protocolo de emergencia fue cancelado. El maletín nuclear fue cerrado. El mundo había estado, durante varios minutos, peligrosamente cerca de una guerra nuclear iniciada por error. Todo por un cohete científico. El incidente quedó registrado como uno de los episodios más peligrosos de la era nuclear posterior a la Guerra Fría. Norwegian Rocket Incident. Aunque el lanzamiento había sido notificado previamente, la información no había llegado a los operadores del sistema de alerta ruso, revelando una grave falla en la comunicación entre gobiernos y estructuras militares. El evento provocó una revisión profunda de los protocolos de notificación de lanzamientos científicos y misiones espaciales. Desde entonces, los países han reforzado los mecanismos de comunicación para evitar que experimentos civiles puedan ser interpretados como ataques militares. Pero el incidente también dejó una lección más profunda. Demostró que, incluso después del final de la Guerra Fría, el mundo seguía dependiendo de sistemas automáticos capaces de generar decisiones con consecuencias irreversibles. La tecnología había avanzado, pero la lógica estratégica seguía siendo la misma. Un radar detecta un objeto, un algoritmo calcula una amenaza, y un líder político tiene apenas unos minutos para decidir si el mundo continúa o desaparece. Historias como esta nos recuerdan que la paz global no siempre depende de grandes tratados o discursos diplomáticos. A veces depende de algo mucho más frágil, un dato correctamente interpretado, un operador que decide revisar la información una vez más, o un líder que se toma unos segundos adicionales antes de tomar la decisión más peligrosa que un ser humano puede tomar. Si esta historia te sorprendió, imagina cuántos otros momentos similares han ocurrido a lo largo de la historia sin que el público lo supiera. Si quieres seguir explorando esos episodios en los que una sola decisión pudo cambiar el destino del mundo, suscríbete al canal El Precio del Error y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que hoy, en una era dominada por inteligencia artificial y sistemas automatizados, estamos más seguros o más cerca que nunca de repetir un error similar?